El curso que vamos a empezar hoy es, digamos, la consecuencia de lo que hemos estado viviendo en otros cursos de verano en los últimos años y de nuestro desarrollo dentro del Museo Thyssen-Bornemisza, nuestro cambio de concepción a la hora de contarnos a nosotros mismos. Hace unos años, aquí en los cursos de verano del Escorial, celebramos un curso que se llamaba El futuro de la educación en los museos, y eso nos llevó a después que al año siguiente crear un curso que tenía que ver sobre comisariados alternativos en museos. Y todavía no contentos con eso, hicimos el año pasado uno sobre museos y juegos. Y en todos estos años nosotros lo que hacemos es una prospección sobre los alumnos para saber un poco qué es lo que todavía se ha quedado un poco en el tintero en el curso y sobre lo que podríamos todavía seguir trabajando y ahondando. En estos años nos hemos dado cuenta de que al final siempre lo que hablábamos era de la narración en el museo, de cómo el museo se narra, cómo narramos el arte, cómo narramos la historia del arte, cómo nos narramos como instituciones y cómo, digamos que todo tiene que ver con una manera de cómo comunicamos este tipo de cosas. Yo voy a hacer una ponencia muy corta de presentación, un poco poniendo el marco general a lo que vais a ver a lo largo de estos días. Yo digamos que estoy de telonero de los grupos buenos y tal, pero quiero hacer un poco el dibujo de lo que va a pasar estos días. Una de las cosas que hay gente que me ha preguntado cuando empezamos a dar forma al curso es de si el curso iba de crítica institucional. Y sí y no. Seguramente que a lo largo de las jornadas que nos van a tener aquí saldrá el tema de la crítica institucional, se hará una crítica de las narrativas y tal desde distintas perspectivas o con distintos enfoques, dependiendo un poco dónde se adscriba cada uno de los que hagan esa crítica, si en la primera, segunda, tercera ola de la crítica institucional. Para mí tiene una importancia secundaria, porque creo que la crítica institucional tiene que estar intrínseca a las propias instituciones, es decir, las instituciones tienen que estar en un cuestionamiento constante y una revisión constante de sí mismo, de lo que son en un momento determinado, del papel que cumplen en la sociedad, de su relación con la sociedad, con los públicos, etcétera, etcétera. A lo largo de estas jornadas vais a ver que hemos invitado a personas con distintas sensibilidades respecto a lo que es la narración en museos, ¿no? Cuando creamos el curso, veíamos que la narración en torno al museo, también tengo que decir que cuando hablamos de museo, y es por una deformación que tenemos, estamos hablando de museo de arte o de museo que tiene que ver con la historia, museo que tiene que ver con lo visual especialmente, porque nosotros procedemos de un museo visual, no procedemos de un museo de otro orden. Y casi todo lo que vamos a hablar es de museos de artes visuales, pero sé que muchas de las cosas que vamos a tratar en el curso se van a poder extrapolar a otros formatos o otras tipologías de museos. Bueno, cuando estuvimos pensando en el curso, veíamos que la narración se puede hacer desde muchos lugares o hacia muchos objetos distintos, ¿no? Y un poco es lo que voy a hacer un poco el dibujo de lo que queremos, que es un poco las líneas básicas de esa narración. Y bueno, pues sin más, vamos a empezar, porque os veo con una cara... Bueno, lo primero que hablar es de signo, ¿vale? Cuando hablamos de objeto artístico, en muchas ocasiones lo que estamos preguntándonos es por los signos que constituyen ese objeto artístico o esa institución artística, o los signos lo que nos están intentando contar, ¿no? Pensad que el tema de la escritura, hay una cosa que la semana pasada también dirigía otro curso en otra universidad,
que hablábamos de temas de abstracción y figuración en el arte, y empezaba con esta misma diapositiva y con esta misma historia, ¿no? No sé si conocéis a un escritor marroquí que se llama Abdelfattat Quilito. Bueno, Quilito, en un momento dado, en una conferencia, le preguntaron que quién había inventado la escritura, ¿no? Y Quilito lo que respondió es: los animales fueron los que nos enseñaron a leer. Claro, si tú en una conferencia oyes a un señor que te dice de manera muy esotérica, así como vestido con... te dice, los que nos enseñaron a leer fueron los animales, pues habrá gente de todo tipo. Uno de vosotros pensaréis que este señor estaba un poco, bueno, pues mal de la cabeza, y otros pensarán, madre mía, qué cosa más profunda, qué cosa más esotérica, esto hay que pensarlo mucho, y seguramente que estuvieran dándole vuelta al tema, que coja el micrófono, al tema este durante semanas, ¿no? O sea, mucha gente en esa conferencia se burló de Quilito, ¿no? Pero él se paró un momento de hablar, hizo una pausa y dijo después: ellos fueron los que nos enseñaron a leer los animales, porque el ser humano tuvo que aprender a leer las marcas que ellos dejaban, ¿no? El comienzo de leer cosas, de lo que vemos, tiene que ver con las señales que nos da la naturaleza, ¿no? En este caso, él decía que los animales nos enseñaron a leer porque tuvimos que aprender a interpretar las huellas en el suelo, las marcas que dejaban los animales en los árboles, porque era una necesidad, porque tenemos que leer lo que ellos nos contaban para poder subsistir, ¿no? Al hilo de esto hay un mito celta, el mito de Aiofe, no sé si lo conocéis. Aiofe era la esposa del dios del mar. Bueno, hay muchas leyendas en torno a este personaje. En realidad es un personaje que se identifica mucho con Adán y Eva, pero bueno, este personaje, esta mujer, en un momento dado se dio cuenta que el poder de su marido, del rey del mar, residía en una cosa, que era en que él sabía leer, en que tenía el poder del saber leer y escribir. Y entonces se lo robó, le robó ese poder. Claro, el señor este, que era muy iracundo, el dios del mar, cuando se enteró de que le había robado ese don y esa habilidad de leer, lo que hizo fue coger a su mujer y, bueno, pues imaginaros, ¿no? La castigó, la mató, tomó su piel y con su piel creó una especie de bolsa, una especie de red de pescador. Es el mito de la creación de esa bolsa en la que está el saber del pueblo celta, esa bolsa que llevan los druidas siempre, esa bolsa de cuero en la que llevan las hierbas y llevan sus runas y sus cosas, es esa bolsa de la piel de Aiofe que en realidad, bueno, pues no es otra cosa que el lugar donde guardamos el conocimiento. Lo interesante de todo esto es que antes de matar a su esposa, el rey del mar convirtió a Aiofe en un animal, en una grulla, en un pájaro que después desplumó, quitó la piel y tal. Y otra vez los pájaros vuelven a estar en el mito de la creación de la escritura. Y no contentos con eso, el mito de la creación de la escritura en China tiene que ver también con los animales, con los pájaros, ¿no? Hay una leyenda que cuenta Fuxi, que es el primer legislador del país o algo así. Bueno, cuentan que él se inspiró en las huellas que dejaban los animales, los pájaros, en la nieve para crear la escritura china. Hay una leyenda que dice que Fuxi tenía 4 ojos, que los que podía ver simultáneamente el cielo y la tierra. Una constelación en el cielo, la que llaman los chinos Kui, y las huellas que dejan los pájaros y las tortugas en la tierra fueron las que le inspiraron para la creación de la escritura. ¿Qué quiero decir con todo esto, así como para empezar? Que lo visual, al final, es una suma de signos, de indicios,
que lo que nos están intentando es comunicar algo, ¿vale? Muchas veces es algo narrativo o es algo descriptivo, otras veces no lo es, ni mucho menos, es algo que trasciende todo eso, pero siempre tenemos que estar atentos a eso, ¿no? Al significado de las cosas, lo que hay detrás de la escritura, que puede ser la de los pájaros o la de los propios artistas, que en muchos casos se comportan también como animales del cielo, ¿no? Otra palabra que me surgía cuando preparábamos esta conferencia es el término artefacto. El término artefacto cada vez lo utilizamos más en el área de educación, ¿no? Porque nosotros cada vez trabajamos más con más artefactos y con menos obras. Consideramos cada vez más a la obra de arte, con muchas otras cosas, artefactos de lo visual, compuestos de una serie de signos que nos están transmitiendo cosas. Hay una conferencia de Campbell, del antiguo director del Metropolitan, en internet, que os recomiendo que miréis. No es que sea muy interesante, pero hay una anécdota que cuenta él muy curiosa. Sabéis que este señor fue el director de Met durante unos años, hasta el 17, y era un era un conservador de tapices que en un momento dado le nombraron director. Y él contaba sobre este cuadro una anécdota que a mí me gusta mucho, ¿no? Y sobre la que durante este fin de semana he hecho un experimento que ahora os voy a compartir. Cuenta que él se fue a estudiar como muchos ingleses, se fue a estudiar a Italia, y allí estudiando en Italia, en la universidad, dice que conoció tenía un profesor que bebía más de la cuenta, juraba más de la cuenta e insultaba más de la cuenta, era un personaje como muy visceral. Y un día les enseñó esta obra, y entonces preguntó a los alumnos, como voy a preguntar yo ahora mismo, ¿qué es esto? Pregunto, ¿qué es esto? Nadie me contesta. Qué mal alumnos sois, de verdad. Bueno, él cuenta que le enseñó esto y preguntó, ¿qué es esto? Y nadie contestó en el aula como hoy. Pero siempre hay un listo en el aula, ¿no? Ese día Campbell era el listo, ¿no? Y dijo, eso es la bacanal de Tiziano. Y entonces el profesor se dijo, ¿qué es qué? Dice, la bacanal de Tiziano. Y tal. ¿Qué es esto? Dice, la bacanal de Tiziano. Y dice, a ver, ratón de biblioteca, esto es una bacanal, una puñetera bacanal. ¿Qué nos está ocurriendo muchas veces cuando venimos de disciplinas como la historia del arte? Es que tenemos una narración, una narrativa como ya muy marcada, ¿no? Nos vemos obligados a narrar desde un lugar, no a contar lo que estamos viendo, sino a contar lo que nos ha dicho la tradición o nos han dicho lo que hemos estudiado nuestros profesores, incluido el profesor italiano un poco peculiar, a contarlo desde ahí. Y no nos fijamos en lo que realmente está contándonos la obra de arte. Esto no nos ocurre solamente a la gente que provenimos del mundo de la historia del arte o de la creación artística, pasa al común de la sociedad. Tenemos siempre el reto de identificar y etiquetar lo que vemos sin entrar a interpretar lo que estamos viendo, sin intentar buscar un significado a los signos que nos está contando esta obra. Por lo tanto, al final, las narrativas respecto a la obra de arte, respecto al artefacto, siempre son, digamos, unilaterales. No tenemos la capacidad, no tenemos variedad a la hora de enfrentarnos a las obras de arte. Por tanto, la narrativa es única y no podemos entender el arte de una manera tan rica como si lo abordamos desde distintas perspectivas, de distintas miradas. Esto le pasó a Campbell, pero a mí me ha pasado muchas veces con esta obra. Esta obra, bueno, voy a hacer la pregunta otra vez de Campbell. ¿Esto qué es? Bueno, aquí es muy fácil que nadie sepa lo que es, ¿vale? Porque no es Tiziano. La otra es muy fácil, Tiziano, Museo del Prado, la Bacanal, es uno de los grandes hitos de la historia del arte y es una de las imágenes que normalmente ilustran nuestros libros de texto. Por ejemplo, no sé, el libro que teníamos en bachillerato, algunos cuando hicimos COU. Pero si pongo esto, ya es más complicado, porque no hay nada, es muy difícil, a no ser que seas un experto, que sepas identificar, aunque el tema sí, el título evidentemente a lo mejor no lo sabes,
pero el autor es difícil de interpretarlo, ¿no? ¿Alguien sabe quién es este autor? ¿Quién? El rapto de Europa. ¿Y el autor? No me acuerdo. Ya. Es un rapto de Europa, es fácil. Cuando vemos un toro babeando, hay algo ahí que no cuadra mucho, blanco, ¿no? Y unas chicas muy gráciles y tal, adornándole con coronas. Es un rapto de Europa. El problema de este rapto de Europa es que si lo vemos desde la perspectiva de la historia del arte, como tú lo has identificado, vamos a ver un tema mitológico, ¿ven? El rapto de Europa. Identificamos a Goethe, que es un pintor barroco, que primero fue clasicista, que después que primero caravallista, después clasicista. Pero nos perdemos cosas. Esas cosas, por ejemplo, cuando interpelamos al público, cuando dialogamos con el público, salen, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de esta obra, el público no sabe que esto es el rapto de Europa, pero sabe que aquí hay algo extraño, ¿no? Este cuadro, por ejemplo, nosotros lo utilizamos para iniciar narrativas que tienen que ver con cuestiones muy de actualidad, como por ejemplo la violencia de género, ¿no? En realidad esto, si yo fuera el profesor italiano de este director del Met, no hubiera dicho una bacanal, yo hubiera dicho, esto es un rapto y una violación, esto es un rapto y una violación, esto es lo que estamos viendo. ¿Vale? Hay un montón de signos dentro de este artefacto que nos están hablando de ese rapto y esa violación. De esta manera, digamos, que podemos tener muchas visiones y lecturas de la obra de arte, muchas narraciones surgen a la hora de, una vez que nos hemos enfrentado a la obra, no desde las perspectivas tradicionales, ¿no? Las narrativas, no sé qué me ha puesto aquí, de esto y no entiendo nada, ahora ya, esto mejor así. La narrativa de la historia del arte es una narrativa que además tiene una peculiaridad, es que el común de los mortales no ha tenido una intervención en la formación de este discurso. Es más, es una narración lineal, establecida, digamos que aceptada por todos, que nos está hablando de una manera de entender el devenir de la historia, ¿no? Esto que estáis viendo es una obra a partir de una fotografía mítica que yo creo que todos identificáis o muchos identificáis, que es la imagen esta mítica de Malraux con las pruebas de imprenta de su museo imaginario. Vale, pues a partir de esta imagen, que lo que hace Malraux es hacer una revisión de este concepto, un artista, Denis Adams, creó hace unos años, creo que hace como una década, una performance que se pregunta un montón de cosas sobre esa historia del arte, sobre esa manera o sobre ese discurso establecido, sobre las posibilidades de romperlo, sobre las posibilidades de jugar con él, de transformarlo. Es muy curioso que una de las partes más álgidas de esta performance, esto es un vídeo de una performance, lo que Adams ahonda no es tanto en la formación de la colección, sino en cómo Malraux tiene un espacio, digamos, vital un poco oscuro cuando él trabaja en Oriente con el robo que hizo de patrimonio del país para llevárselo, ¿no? Bueno, un poco lo que quiero enseñaros con esta imagen es que las narrativas establecidas están ahí, son muy importantes, la historia del arte nos cuenta muchas cosas, no es lo único, y puede ser una cosa susceptible de transformar y de reinterpretar o de ser enriquecida con otras aportaciones de otros lugares, de otras disciplinas. Hay un hecho que nuestras narrativas, como pasó en el Renacimiento, están preocupadas especialmente por narrar el pasado. Es lo que tenemos ahora mismo desde los museos, ¿no? La narrativa de los museos, igual que pasa en el Renacimiento, está preocupado especialmente por narrar el pasado. Pero hay una contradicción, es que la contemporaneidad se diferencia del Renacimiento, que el Renacimiento pensaba en el pasado, por ejemplo, la Edad Media pensaba en la eternidad,
la modernidad pensaba en el futuro, pero una peculiaridad de los tiempos que nos toca vivir es que nosotros lo que pensamos es en el presente, en el ahora. Y nos olvidamos muchas veces que el arte tiene conexiones con el presente, tiene relaciones con las personas que lo están viendo, la sociedad en la que el museo está y cómo se relaciona, ¿no?, con ello. Otra idea por ahí que flotaba era la idea de instalación. Vale, instalación, porque yo, una de las maneras o una de las formas en la que, una de las definiciones que yo hago de museo, que en realidad el museo es una especie de instalación más que de una arquitectura. Es decir, ¿por qué? Porque es algo vivo, es algo que cambia, es algo que se modifica con la interacción de los visitantes que pasan constantemente y con las interpretaciones que se hacen de las obras, ¿no? Esto es el hall central del Museo Thyssen-Bornemisza. Igual que las imágenes de los cuadros que os enseñaba antes nos están lanzando mensajes, nos están contando cosas más allá de la historia del arte y también de la historia del arte, los espacios, las instalaciones, los museos también nos están contando cosas, nos están narrándose a sí mismos o nos están narrando otro tipo de cosas, ¿no? Normalmente se narran a sí mismos. Yo siempre tengo un problema muy grave con este espacio, ¿no? Yo, mi equipo, ¿no?, Salva y tal, el resto del equipo de educación, y es que, claro, tú cuando entras al Museo Thyssen-Bornemisza, el Museo Thyssen-Bornemisza está en un palacio, y cuando entras por una sala que es súper grande, llena de palmeras, de cuadros muy importantes. Por cierto, aquí están los reyes, por allí el barón Thyssen, tal, no sé. Es decir, el currículum oculto que llamamos de pedagogía es bestial. Vamos, cuando entras aquí con un grupo de mujeres musulmanas y sus hijos, pues imaginaros el choque que hay, ¿no?, y el bloqueo que hay. Es muy difícil que ciertas personas que proceden de cierto ámbito entren en una instalación como los museos y se sientan libres de poder hablar, crear, construir, modificar las narrativas, ¿no? Esta instalación tiene que ver con esa idea de que los museos han creado su narrativa institucional en la que han querido contar una serie de cosas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de este museo, o otros muchos museos, ahora veremos otros ejemplos, la idea es dar una idea de grandiosidad, de poder, de autoridad, ¿no?, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y lo hace con obras, pero también con personajes, ¿no?, como en esta diapositiva. Ahí veis reyes, varones, obras muy significativas de la historia del arte, como los Rodin, etcétera, etcétera. Es decir, el mensaje que está mandando, los mensajes que manda un espacio como este, son múltiples, pero todos vienen desde un lugar. Y ese lugar no es precisamente un lugar en el que tengamos cabida el conjunto de la sociedad, el conjunto de los visitantes. Esta reflexión me viene a través de una profesora de la Universidad de la Complutense de Madrid, que estuvimos durante meses hablando del currículum oculto del espacio museal en el que yo habito, que es el Museo Thyssen, ¿no? De una manera muy crítica, digamos, habló y dijo mucho y luchó dialécticamente mucho conmigo sobre esta idea, yo defendiendo también que este tipo de cosas están ahí y son las que nosotros en las que vivimos, en las que debemos desarrollar nuestra labor, pero son un hecho, ¿no? El problema es que esta profesora no contaba la realidad, ¿no?, que era su instalación, ¿no? Su instalación es esto. Es una foto muy mala porque no la he encontrado. Creo que la propia universidad, que es la Universidad Complutense de Madrid, Bellas Artes, lo ha borrado de su archivo visual. Pero los que venís de Bellas Artes, como yo, sabéis que al entrar en Bellas Artes, ¿vale?, Bellas Artes, todos pensamos que no enseñan historia. Eso es la Facultad de Historia del Arte, que está en otro lado. Aquí lo que enseñan es forman a los artistas, en teoría, del siglo XXI. Pero tú lo que entras, según entras, lo primero que ves es esto. Esto que está detrás de la cristalera, no sé si lo identificáis, no es otra cosa que la Victoria de Samotracia. O sea, que es una cosa como un referente muy bueno para el arte del siglo XXI, ¿no? O sea, este mensaje, este currículum oculto que ocultaba esa profesora, está ahí, ahora está en una parte, no está en el centro. Pero era según entrabas, el referente
del arte del siglo XXI era un vaciado de yeso de una escultura perdida del siglo no sé cuánto. Es que es un despropósito. Es decir, siempre hay mensajes, digamos, que están ocultos. Habrá gente que diga, hombre, normal, es un referente de la historia, del arte. Yo no digo que no, pero hay que intentar aprender a mirar más allá de la forma solamente, también los significados, los mensajes que nos están enviando. Evidentemente es un gran referente de la historia del arte, pero ¿por qué no otro referente que no hable de Victoria, no? O, no sé. Bueno, la imagen ahí se veía fatal, he traído esta, tal que es esta imagen. Claro, yo no cuestiono el valor de esta obra como obra de arte, evidentemente. Lo que estoy planteando es que los currículum ocultos ocurren en las instalaciones de los museos, pero también en otros lugares, ¿no? En este caso me llamaba la atención este en particular porque en teoría es el lugar donde se están formando los artistas contemporáneos. Pero las instalaciones pueden ser transformadas, ¿vale? El problema es que la instalación museo es algo inamovible, es algo que no se puede cuestionar y que está ahí de una manera, pues, digamos, monolítica y súper, digamos, fosilizada, y no se puede modificar de una manera sencilla. Esta sala es una sala del Museo Thyssen-Bornemisza, es la sala en la que está la pintura colonial del siglo XVIII. ¿Vale? En esta sala nosotros hemos tenido cantidad de conflictos a la hora de trabajar con distintos públicos, porque en ella se pone de manifiesto cuestiones que tienen que ver con el colonialismo y el postcolonialismo constantemente. No se ve bien, pero aquí hay una obra en la que yo hace muchos años tuve un problema con un grupo, una familia, con varias familias empezaron a hablar sobre qué es lo que representaban. En realidad es una familia la familia de un gobernador de la India, en la que aparecen ellos vestidos con trajes muy bonitos y un montón de indios alrededor tocando instrumentos, cuidando de los niños, quitándoles las babas y tal, poniendo el babero, tal. Es una obra que está contándonos algo más allá de la estética, ¿no? Ahí eso es donde quiero, de lo bello, de la historia, tal. Nos está contando también una serie de problemáticas sociales. Bueno, el año pasado, o este año, hace unos meses, nosotros hicimos una modificación de los espacios del museo con artefactos que en muchos casos eran obras de arte, ¿no? Desde la educación creamos una exposición que se llama Lección de Arte, que algunos habréis visto, en las que reforzábamos estas problemáticas a la hora de que el visitante se enfrentara con nuestra sala, nuestro museo y el discurso que él establecía. Hicimos instalaciones como esta. Esta instalación es una instalación de Mateo Maté. Mateo Maté le conoceréis en este curso, vendrá a contaros cosas. Yo solamente quería apuntar esta instalación como una manera de modificar el espacio, pero esto fue a más. Si os fijáis, es un mapa del continente americano. Bueno, aquí está la pintura inglesa, aquí está la pintura, aquí está la pintura inglesa, aquí está la pintura francesa. Es un mapa de América. Lo interesante de esto es que nosotros lo que queríamos era poner en conflicto significados dentro del museo, y lo que más rico fue de esta obra fue que se puso también en cuestionamiento la manera en la que circulamos por el museo. Estas catenarias que forman el mapa de repente transforman el espacio y hace que se articule de manera distinta. Esta sala suele ser una sala poco atractiva para el visitante. Se asoma, mira así un poco y se va. Una vez que pusimos estas catenarias, esta obra de Mateo, el visitante empezó a recorrer América por toda su costa viendo los cuadros. De repente, una intervención en las salas del museo modificó el uso habitual que se hace del museo, y por tanto la narrativa también se ve un poco modificada. Pero eso se ve más claro en otra intervención de esta exposición, que es esta. Esta es una obra de Kotazawa, que es esta de aquí,
son retroiluminados, que en un principio son obras clásicas, ¿vale? Perdón, son retroiluminados, vinilos retroiluminados de obras clásicas. Lo interesante de las obras que hay aquí es que son obras vandalizadas, robadas, desaparecidas, tal, que él lo que hace es una especie de museo de todo ese tipo de obra que está perdida, está vandalizada, está perdida, ¿no? Y crea este retablo. Y nosotros lo enfrentamos a un retablo del museo, que es este, aquí nada más hay una de las tablas, un retablo del siglo XV que no está completo, que está incompleto, como la historia del arte de las ausencias que nos presenta Kota Ezawa. En realidad, esta sala fue muy interesante para establecer una de las activaciones de diálogos que queríamos establecer en nuestro museo. Uno de los problemas que hay en los museos es que el discurso siempre viene de un ámbito, normalmente. Ahora cada vez más viene de otro ámbito, desgraciadamente. O sea, yo no sé si era mejor de dónde venía antes o de dónde viene ahora. Antes venía del ámbito de la conservación era la que establecía el discurso, ¿vale? Y muy difícil se modificaba. Ahora, desgraciadamente, ni siquiera son ellos los que establecen los discursos. Ahora se hace desde el marketing, desde todo ese tipo de cosas, ¿no? Bien, en este caso, esta obra también venía a hablar de una problemática, es sobre la verdad, ¿no? Uno de los problemas que tuvimos con conservación es que decían, bueno, esta obra contemporánea que hace en una sala en la que hay obra del siglo XV y tal, no sé, era como algo extraño, ¿no? Algo como que rompía un poco el discurso cíclico, lineal del museo. Pero también era una manera de querer hacer reflexionar al público sobre de dónde viene la verdad, ¿no? Yo siempre cuento, en la sala de al lado hay una obra, que es esta, que todos conoceréis, que es Carpaccio, El joven caballero en un paisaje. El otro día en la conferencia esta que os dije la semana pasada, el curso de verano, la puse también porque la gente cuestionaba que si el arte contemporáneo se entendía, no se entendía y tal. Yo ponía esta obra, es decir, y lo que les planteaba a los alumnos es, ¿y esta obra la entendéis? Esta obra la veis, pero no la entendéis, porque para entender esta obra hay que saber mucho. Esta obra es mucho más compleja a lo mejor que un cuadro de Rothko. ¿Por qué? Porque está lleno de simbolismos, de unos códigos, de unos signos que son muy complejos de poder entender si tú eres lego en todo esto, ¿no? Bueno, pero ¿por qué pongo hoy esta obra? Es para hablar del discurso, digamos, institucional. Esta obra, en particular, durante un montón de años en el catálogo del museo, una de las interpretaciones que hacía uno de los historiadores más importantes del siglo XX en España, cuando hace la ficha de esta obra, es que hace la siguiente lectura, más o menos, esto es un poco libre, lo que voy a hacer. Dice, detrás del caballero, que aparece con una armadura, aparece un árbol, ¿vale? Ese árbol es un roble que está retoñando. Por lo tanto, podemos interpretar, pensar que esto está lleno de símbolos que hablan de la fidelidad, de la pureza de corazón, el armiño, de una serie de valores que tienen que ver con el caballero medieval y también con el caballero renacentista, ¿no? Dice, el roble nos hace pensar que puede que se trate de un personaje de la familia de la Rovere, ¿vale? Y a partir de ahí es una interpretación. La familia de la Rovere, que en aquel tiempo había caído en desgracia con el Papa X, no me acuerdo quién era, y bueno, en este momento, cuando hacen este cuadro, cuenta ahí su historia, hasta que un día, paseando por las salas con gente también de la universidad, pero que venían de biología, en este caso eran biólogos, pasábamos por las salas y yo dije, bueno, íbamos buscando pájaros y árboles para una cosa. Digo, bueno, y eso es un roble, ¿veis el roble y tal? Entonces uno me mira así y dice, Rufino, eso no es un roble, eso es un álamo endémico de la zona de Siena, ¿no? Vale, álamo.
Durante un montón de tiempo alguien había hecho una interpretación que había quedado como fijada en el libro, ¿no? O sea, como una verdad, ¿no? Esto es la verdad. La familia de la Robert, el Roble, no sé cuánto. Hasta que llega otro y tal, que no es que fuera un señor que andaba por allí paseando, yo qué sé, de mi pueblo. No, no, era un catedrático de la universidad, que era un botánico y tal, y de repente se da cuenta de que lo que ha contado ese otro especialista es totalmente falso. Lo que queremos contar en esa instalación que os mostraba antes es que hay que tener mucha cautela a la hora de tomar por cierto las verdades que nos vienen de sitios que creemos que son siempre ciertos, como ejemplo la historia. La historia siempre es algo que tiene que estar cuestionado, porque si no, lo que se convierte no es en memoria, sino en dogma. Y eso es el problema de lo que estamos viviendo en el siglo XXI, ¿no? El triunfo de los dogmas y el fin de la historia. Vale. Hay un hecho, la instalación, el espacio, condiciona la narración, clasifica, organiza, establece una narrativa casi siempre lineal. Pensad que mi museo está organizado en que hay 3 plantas, empiezas en la primera planta, empiezas a ver siglo XII, XIII, bajas así, para acá, llegas abajo, siglo XX, hasta los años 60. Es decir, replica narrativas, o mejor, mecánicas narrativas muy tradicionales. Es como una especie de libro de historia del arte secuencial en la que el siglo XVI precede el XVII, etcétera, 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 ¿no? Y en la que la única digresión que hay es lo geográfico, es decir, aquí está el siglo XV alemán, pero aquí está el siglo XV italiano, es decir, pero es algo así como lineal. Nos obliga a hacer un viaje en el tiempo, es una narrativa también muy habitual en los museos, ¿no? Pero eso tendremos en el Museo del Prado pasa algo parecido, en el Museo Arqueológico pasa lo mismo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, como os decía antes, estamos todavía anclados en narrar el pasado. En cierta manera, muchas veces se habla que el museo está anclado en el siglo XIX, pero en su narrativa, muchas veces, en la narrativa de la historia del arte, está anclada mucho antes, ¿no? En el siglo XVI. Y olvidamos una cosa, que en la contemporaneidad la linealidad se ha roto. O sea, ya no hay, la linealidad no es algo tan habitual. O sea, todo está conectado, todo está interconectado, todo está globalizado, todo es hipertextual, todo está... digamos que hay unas líneas narrativas que no son lineales, sino que son orgánicas, que son arbóreas, que tienen otras estructuras distintas, ¿no? Y los museos todavía no se dan cuenta de la posibilidad que tiene eso. No digo el museo, digo el museo como institución, porque hay ámbitos o funciones dentro de los museos que ya llevan haciendo esto hace mucho tiempo, ¿no? A la hora de crear narrativas, normalmente siempre pensamos que la narrativa es la del curador, ¿no? Por cierto, ¿habéis pensado alguna vez que la palabra curador viene de curar, ¿no? O sea, lo que cura es la imposibilidad que tiene muchas veces la propia obra de arte de comunicarse, de contarse. Bueno, pues aparte de esto, lo que quería deciros es que, no sé lo que quería deciros porque como siempre se me ha ido la pinza. Que está todo, es verdad, sí, que está todo conectado. El visitante ya no establece una linealidad, sino que hace, digamos, una especie de reinterpretaciones o agrupaciones distintas, desde ámbitos como la educación, que por donde iba ya me he acordado. Por ejemplo, siempre hemos hecho una curaduría muy peculiar, que es una curaduría que en muchos casos ha roto con linealidades, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos tirado hacia temas, hacia problemáticas, tipologías, ¿no? A diferencia del curador tradicional, el curador educativo cura de una manera distinta, porque lo que hace es que rompe esa linealidad para crear discursos como más transversales, ¿no? Otra palabra que estaba por ahí flotando cuando hablábamos de esto es la palabra propia de qué va esto, es quién narra, ¿no? Quién es el narrador y cómo se narra, ¿no? La narración siempre se mueve en 2 espacios, ¿no? El de la objetividad y el de la subjetividad. Bueno, se mueven muchos espacios así como de dicotomías, ¿no? Pero bueno, yo quería hacer un poco hincapié en estas 2, objetividad, subjetividad, es lo del joven caballero, ¿no? Algo que parece objetivo en realidad es subjetivo y algo que parece subjetivo muchas veces es más objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente el tema de la objetividad se rompe en asuntos como es
la anécdota que os he encontrado del Carpaccio, del joven caballero. Pero la subjetividad también se rompe, ¿no? La subjetividad se rompe porque muchas veces desde lo subjetivo accedemos al conocimiento del museo o del arte de una manera mucho más rica, ¿no? Yo, por ejemplo, el cuadro de Hopper que es icónico en mi museo, que es en el que aparece una mujer sentada en una habitación de hotel, ¿no? Se llama así el cuadro, habitación de hotel. Ese cuadro icónico de habitación de hotel, yo le entendí la primera vez en toda su extensión el día que una persona que no venía de historia del arte, ni mucho menos, es más, era una persona que estaba trabajando en un proyecto que trabajábamos, la cárcel y el museo, ¿vale? Era un preso en el que identifica la soledad de esa persona con su propia soledad y al tiempo su madre que acude a ver a ese preso, contar ese cuadro, empieza a tener un diálogo de lo que es la soledad de esa persona, de ese preso, de su madre y su relación con ese personaje, fue cuando entendí la dimensión verdadera. Esa subjetividad muchas veces hace mucho más rica la obra de arte que a lo mejor lo que puedo contar en un momento dado un historiador. No es que lo haga mejor, sino que lo complementa. Lo interesante de todo esto es que las narrativas tienen que ser narrativas de mashup, en las que todo tenga su lugar y todo forme unas narrativas mucho más complejas, mucho más ricas que las que son habituales. El problema de los museos es que las narrativas han sido unívocas, han sido siempre, digamos, muy únicas, ¿no? No han dejado de entrar a otras narrativas, a otras maneras de contarse como institución o de contar sus obras. Para eso he hecho una cosa, que es una cosa muy... en la que yo creo que se ha reflexionado muy poco, y esto es en términos un poco de un ámbito en el que yo me muevo mucho, que es en el ámbito de la cibernética, de la creación de videojuegos y todas estas cosas, en las que Salve y yo trabajamos mucho. Lo que ha hecho ha sido reducir las mecánicas, ¿vale? Entonces, ha reducido las mecánicas que nos hacen crear las narrativas a muy pocas. Ha dejado solamente la narrativa de la historia del arte, la narrativa del poder, esas mecánicas que hacen que solamente se cuente desde un lugar la obra. ¿Esto sabéis lo que es? Venga, tú lo sabes. No. ¿Pero qué patio es? ¿Qué patio es? Bueno, hay una cosa que... ahora lo cuento yo. Hay una cosa de esta imagen. Una de las cosas que yo he hecho durante muchos años ha sido crear herramientas de apoyo interpretativo desde muchos lugares para muchos sitios que tienen que ver con patrimonio, ¿no? Una serie que hice tiene que ver con arte árabe, ¿vale? Ahora está Salva ahí vigilando siempre. El arte árabe en España, ¿no? Entonces eran una serie, me pidieron hacer un formato que tiene unas limitaciones narrativas muy grandes, pero porque siempre las utilizamos de una manera y no hemos investigado, no hemos experimentado con ellas, que es el tema, por ejemplo, de la audioguía. Bueno, me pidieron hacer estas audioguías de varios lugares, ¿no? El Alhambra de Granada, el Alcázar de Sevilla, etcétera, etcétera, no sé de sitios. Bueno, pero me pidieron una cosa. Yo, como vengo del mundo de la educación, soy Rufino el de los niños, me pidieron que fueran guías infantiles. Claro, estas cosas que siempre pasan los de educación, ¿no? Que piensan que nada más trabajamos en educación con gente de 3 a 8 años. Y nosotros, como digo yo, trabajamos de 0 a 99 años y alguno más mayor, ¿vale? Bueno, estas audioguías empezaron a ser usadas. Entonces lo que hacían era que eran audioguías que acompañaban a la del adulto. Había una para el adulto que la había hecho un señor mucho más serio que yo, un historiador que contaba tal, y después estaba la de los niños. Bueno, pero al final son las propias consumidores de las narrativas los que eligen la narrativa. Esas dos audioguías ocurrió una cosa, y es que la gente empezó a darse cuenta de que lo que contaba la audioguía infantil era mucho más asequible que lo que contaba la guía, digamos, para el público general, y empezaron a no alquilar la guía de adulto y alquilar mucho la de infantil,
Con lo cual las empresas que dedicaban a la comercialización echaron el grito al cielo, porque la guía audioguía infantil era gratuita y la del adulto era de pago, con lo cual las quitaron las de niños, no quitaron la de adulto para que la de niño comercializarla y hacer lo que la gente quería hacer con la audioguía, que era entenderlo de una manera más asequible a la arte, sino que lo dio la vuelta y dijo, bueno, pues venga, quitamos la de los niños y seguimos con la de adulto. ¿Me entendéis lo que quiero contar? O sea, muchas veces las propias instituciones no se dan cuenta de las señales que nos están mandando la gente, ¿no? Y transformamos las necesidades de todos. Este fin de semana, a ratitos, he estado haciendo un juego con esta obra. Vuelvo otra vez, esta es la de Tiziano, la que os comentaba antes, la Bacanal. Claro, mi pregunta era, si este señor, en una clase de Historia del Arte, en la que todos eran estudiantes de Historia del Arte, preguntó a los alumnos, había 200 alumnos, y solamente hubo un ratón de biblioteca y tal, que contestó que esto era una obra de Tiziano, que se llama Bacanal, ¿qué pasaría si yo preguntara a gente de distintos lugares, de distintas procedencias, con distintas formaciones, sobre qué es lo que ven en esta obra? Y entonces cogí, la imprimí así en grande, bueno, me la imprimió una tacha, una compañera del departamento, y me fui lo primero a mi madre. Mi madre es muy importante para mí, como la madre de todos, pero en lo visual es muy importante porque mi madre era costurera. Mi madre era costurera y tiene una habilidad para ver el detalle muy especial, pero sobre todo fui a ella porque no tiene una formación en cuestiones de esto. Entonces yo le mostré esta obra. Claro, Campbell lo que decía es que era un cuadro de Tiziano, ¿vale?, del Renacimiento. El profesor decía que era sus palabras eran una puta orgía, ¿vale? Mi madre me dijo, eso es una guarrería. Entonces hay quien pelotas que hacen ahí, pero esto de verdad. Mi madre tiene un problema cuando yo estaba estudiando estas cosas, siempre hay mucha gente desnuda en mi mesa, siempre. Eso es una guarrería. Dije, venga, vamos a seguir con el juego, ¿no? Y me fui a ver a otra persona, me fui a ver al que compro el pan, bueno, no compro el pan normalmente ahí, pero bueno, cuando es necesario voy a un chino a comprar el pan, que se llama Manolo, pero es chino. Entonces le saco la y digo, Manolo, ¿qué es esto? Manolo flipaba, o sea, no sabía dónde meterse. Manolo no entendía esto, no tiene los códigos culturales para entender esto. Cero patatero. Decía, joder, la lectura me parecía la de mi madre, ¿no? La pornografía, te pierde la pornografía, me dijo, ¿no? Y fui a más gente, y fui preguntando a gente. Todos me contaban una cosa distinta de la Bacanal de Tiziano. Muy distinta a la que contó Campbell, porque no iba a especialistas de historia del arte, ¿no? ¿Es más válido lo que me contó Manolo que lo que me contó el historiador? No. O sea, evidentemente lo del historiador es la historia, pero hemos dicho que cuidado también con los signos que nos manda la historia, muchas veces pueden ser erróneos, pero sí son complementarios, porque nos cuentan cosas de una manera como mucho más contemporánea, desde muchos lugares, ¿no? No podemos que mirar siempre desde el mismo sitio, desde la cátedra, hay que mirar desde muchos lugares la obra de arte, porque si no la obra de arte pierde su significado, ¿no? Salva, ¿cómo voy de hora? Joder. ¿Tengo 5 minutos? Venga, vale. Vale. Esta palabra es una palabra que ayer a la 1 de la mañana escribiendo me hace muchas gracias y digo, madre mía, que ya hay que ir a dormirse, porque es que no hay quien la entienda, ¿no? Pero bueno, las narrativas institucionales son establecidas por la propia institución para legitimizar la institución misma, ¿vale? Lo que pasa es que esto pues tiene un pero, ¿vale? Y es que en la contemporaneidad la autoridad, como en la democracia, solamente es delegada. Es decir, el conservador que crea un discurso tiene una autoridad sobre la obra de arte, pero esa obra de arte es una cosa que ha delegado la sociedad. O sea, no es un poder divino, sino es algo que la sociedad le ha cedido, ¿no? Le ha dicho, te cedo el poder sobre la obra de arte, ¿no? Pero nos olvidamos de eso. Hablamos ahora mucho de museo social,
pero solamente como una etiqueta. O sea, a mí esta palabra, la tecnología del museo social, cada vez me causa más problemas, ¿no? Museo social. Primero es una perversión, porque museo social, el concepto de museo social es una cosa de los años 60, del siglo pasado, y ahora está muy de moda. Todo es social, se mezcla lo que es social con lo que es democrático, lo que es el procomún, un montón de cosas y tal. Bueno, pero siempre he olvidado una cosa, o sea, al final, en un museo, en este concepto de museo social, se sigue estableciendo una relación entre el que cuenta, el que narra, y al que se le narra, muy asimétrica, en la que siempre hay alguien que es el que dirige, digamos, el discurso hacia donde quiere, ¿no? Esa delegación, el museo social no va a llegar hasta que no haya una conciencia por parte de instituciones de cesión de poder. Pero no solamente de cesión de poder, o sea, no es que la institución tiene que ceder poder a la gente, que eso en el concepto de museo social no existe. Lo que existen son cosas cosméticas, muy bonitas, de participación y de no sé qué y tal, pero en realidad esa democratización no existe, ¿no? Esa idea de ceder el poder para poder crear las narrativas y para poder modificar la narrativa del museo, eso es falso, no existe, o existe en muy pocas ocasiones. Lo más grave es que eso conlleva una cosa en la que todavía la sociedad no está preparada, es que a una, digamos, renuncia de poder por parte de las instituciones tiene que ir acompañada de una aceptación implícita de ese poder por parte de la sociedad, y es algo que todavía no estamos preparados en la sociedad, no estamos preparados para asumir ese poder, ¿no? O no estamos preparados, o la sociedad misma o las estructuras mismas no nos han permitido, ¿no? Esos currículum ocultos que decía de la instalación de los espacios, que nos hacen que nos limitemos y que nos veamos cohibidos a la hora de verdaderamente aceptar ese poder que en un momento dado nos tendrían que dar las instituciones. Y que quede claro que con todo esto no quiero cuestionar la autoridad. Lo que estoy cuestionando son las potestas, no las autoritas clásicas, ¿vale? La autoridad existe. La autoridad es algo que se gana, ¿no? Y que puede existir desde muchos lugares, ¿no? La potestad es otra cosa, no es lo que existe ahora muchas veces en la cultura, ¿no? Es tú eres el que puedes hablar de esto, el que tienes la verdad sobre esto, el que tienes el discurso sobre esto. Cuestiono la potestad, no la autoritas. Vale. Y el otro problema, la otra cuestión que me viene a la cabeza es narrar al narrador. Una idea que siempre está en los museos es el visitante, siempre está ahí en la cabeza, ¿no? Es como siempre, el visitante, el visitante, el visitante, que nos hacemos muchas preguntas, pero en realidad no nos preguntamos nada sobre el visitante, ¿no? Hacemos estudios de públicos, pero en realidad no nos preguntamos por los públicos. Lo que hacemos es que creamos estereotipos de nosotros mismos y modelos de nosotros mismos, y nos analizan nuestros públicos con herramientas y desde lugares que no son nos los analizan desde lo comercial, desde lo turístico, tal, pero no como persona que está en una institución cultural con unos fines distintos, ¿no? Bueno, ahí rápido. Visitantes son muchos y variados y se acercan a los museos de muchas maneras. Siempre ha habido visitantes y los museos han intentado definirlos no tanto para saber cómo eran, sino cómo podían hacer que esos visitantes se multiplicaran, ¿no? Esos estudios de público, etcétera, etcétera. Pero en realidad los visitantes no han cambiado mucho de antes a ahora, ni siquiera lo que se cuenta, ¿no? Esta imagen me encanta porque son señoritas de la sociedad londinense bien, ¿no? Que están aquí todas elegantes y naturalmente van al museo, pero a aprender a identificar las flores. Fijaros el detalle, ¿eh? O sea, va con recao la imagen, ¿no? ¿Para qué puede ir una mujer a un museo y tal? Pues para identificar las flores para su jardín, ¿no? Esta imagen también es una imagen que me gusta mucho, es el Louvre, y en realidad esta imagen la podemos ver en color constantemente en nuestros museos, ¿no? Un tío delante, hablando de una obra y un montón de gente
sentada, hablando unas con otras, esta está cotilleando con la otra, está hablando algo raro y tal, pero esto, quítale los sombreros, pon color y tendrás lo que hay ahora. En la exposición de lección de arte hay una obra, que era un cortometraje, que es este. Вот вы сейчас находитесь перед картиной Леонардо да Винчи «Мадонна лифта». Картина пишется 10 годами позднее. Посмотрите на лицо Мадонны, оно прекрасное. Están viendo una obra de Leonardo, y lo que hace el director del documental este es filmar la relación que se establece entre las miradas del espectador y la obra de arte, ¿no? Pero a mí me interesa esta obra mucho porque lo que hace es una especie de catálogo de personas que visitan los museos, ¿no? Voy a pasarlo un poquito, porque esta parte es la parte de poética, y de poética quería hablar, pero nada más un momento después. Aparece gente de muchos tipos, tened en cuenta que es la Unión Soviética, y nos está hablando un poco de esta democratización del arte, de que el arte intentar llegar a todos, ¿no? Pero fijaros que lo van a hacer con herramientas que todavía seguimos utilizando y que ya se utilizaban anteriormente, que es alguien contando, ¿no? Contando lo que hay, ¿no? Aún así, es una obra súper bonita desde el punto de vista de que se ven cosas que normalmente no nos fijamos a la hora de fijarnos en nuestros visitantes. Se ven sentimientos, ¿vale? Y es algo que en los estudios de público nunca está presente, ¿no? ¿Qué es lo que la gente está sintiendo, ¿no? Realmente, ¿no? Es curioso también este vídeo porque hay una cosa como anécdota. Mucha gente que aparece son estos autocares que creaba el régimen soviético en las fábricas, que lo decían, venga, hoy vamos a ver museos. Cargaban en una fábrica 10 autobuses o 2 camiones y se lo llaman a ver un museo. Bueno, con los visitantes a mí hemos quedado siempre mucho estereotipo. Esta imagen es una imagen ya icónica, se produjo hace unos años, de un montón de chavales que están frente a la ronda nocturna, sentados en un banco, mirando el móvil. Y vuelta al principio, al signo. Cuidado con las narrativas, o sea, porque ahí estamos viendo solamente un signo, ¿vale? Una foto fija de un momento determinado. Esta imagen se ha utilizado hasta la saciedad para denostar el uso de las tecnologías en los museos, pero no cuentan toda la historia, cuentan solamente un signo, no toda la narración. En realidad estos niños lo que están es en una actividad educativa y en un momento dado un profesor o un educador, lo que haya sido, les ha pedido buscar un dato, que si hubieran llevado una guía, hubieran mirado en una guía de papel y nadie se hubiera escandalizado si lo que hubieran abierto es el gran catálogo del Rijksmuseum. Normal. ¿Cuánta gente vemos o veíamos, ahora ya no se ve tanto, pero con una guía así leyendo por el museo pegándose de tortas? Nadie ha dicho nunca nada de eso. En cuanto han entrado las tecnologías la hemos liado. O sea, ya esto, demonizado totalmente. En realidad estos chavales hacen ese corte, miran a través de la tecnología que es su tecnología pertinente, que es el móvil, un dato, y después siguen viendo el cuadro. No pasa nada, ¿vale? Hay más fotos de la serie en la que los chavales no están jugando con el móvil. Pero aquí se identifica que está con un móvil y están jugando. No, estaban viendo la obra. Sobre nuestros públicos tenemos muchos perjuicios, ¿no? Y creamos imágenes de los visitantes que muchas veces son falsas y que obedecen también a intereses, ¿no?
Esto es otra imagen también de algo que está pasando en el museo. Si vemos esta imagen, nadie se escandaliza. Yo esta no la he visto reproducida en todas las revistas, en todos los telediarios. La están dibujando en una acción muy bonita, que es que lo que hacen es, una vez no sé si a la semana o al mes, abren las salas para que cualquiera pueda dibujar, ¿vale? Que es un poco la reacción que tienen a esa fotografía de los niños jugando al móvil, ¿no? Pero nadie se escandaliza de esto, porque lo que le reprochaba a la otra imagen es que los visitantes estaban no mirando la obra, sino mirando el móvil. Aquí la obra la estás mirando, pero estás mirando el detalle, y la sombra, no sé qué, no está mirando la obra, está mirando el detalle, ¿no? Está reproduciendo. Respecto a estas narrativas también falsas de los públicos, el inventarnos los públicos es una de las cosas que a lo largo de este curso también se va a hablar, ¿no? De cómo idealizamos al público, tutorizamos al público, infantilizamos al público, pero también de qué manera podemos hacer que ese público tenga verdadera autoridad sobre la institución, la modifique y la transforme en algo pertinente para este siglo. Y acabo. Hoy en día no nos damos cuenta, pero hay mucha más gente involucrada en la producción activa de imágenes que en su contemplación pasiva. Esto es un hecho. Los museos tienen que cambiar, o sea, tienen que tener claro esta idea. La persona del siglo XX, lo que hemos visto en el vídeo de Pavel Kogan, producía muy poca imagen. Esos chavales que estaban ahora viendo, o sea, están consultando el móvil en el Rijksmuseum, son productores de imágenes, ¿vale? Mucho más, de una manera mucho más voraz que en el siglo XX, ¿no? Y todo tiene que ver con una cosa, y es que al fin y al cabo lo que nosotros hacemos con esta idea de producir imágenes, más allá de contemplar la imagen, de esa contemplación pasiva que nos están pidiendo los museos, es que lo que estamos haciendo es una práctica autopoética. O sea, nosotros lo estamos representando, autorrepresentándonos, ¿no? Esta poética está muy dentro de lo que son las nuevas narrativas en museo. Desde educación, poca narrativa ya hacemos del mundo de la historia del arte o del mundo de la estética. Cada vez más hacemos la lectura de la estética, ¿no? Nosotros por eso abocamos en el área de educación por una educación basada más en la poética que en la estética de Kant, ¿no?